Buenas, buenas. Bueno, ahora vamos a hacer la reseña de este libro. Este libro es el libro de J.K. Chesterton. Es el tercer libro de este Chesterton, que es El Candor del Padre Brown, que es la entrega número 5, 189.90. Bueno, este es un libro que viene aquí, G.K. Chesterton, El Candor del Padre Brown. Es el número 12. Acá por la parte de atrás viene nada más un grabado y vamos a abrirlo para ver su contenido por dentro. Vamos a ver cómo viene. Aquí está. ¿Ok? El Candor del Padre Brown. Vamos a ver por acá. Vamos a ver aquí la primera página. Es una página totalmente negro, es cartoncito negro. Aquí viene El Candor del Padre Brown. Vamos a ver. Aquí viene una fotografía, un grabado. Aquí está el padre. Aquí está como una calavera, y es El Candor del Padre Brown de J.K. Chesterton, con ilustraciones de Sidney Seymour Lucas. Es una colección Salvat. Tiene su separador también, Bueno, vamos a ver, dice, entonces este libro está lleno de ilustraciones. Vamos a ver, mira, aquí hay una ilustración. Miren nomás, dice, ¿quién es usted, espía maldito, para envolverme en sus telarañas? Bueno, hoy te las vamos a ver. Vamos a ver primeramente aquí el índice. Vamos a ver qué historias trae el Cantor del Padre Brown. El primero es La Cruz Azul, que esta es una de las más importantes. Y luego viene El Jardín Secreto, Las Pisadas Misteriosas, Las Estrellas Errantes, El Hombre Invisible, La Honradez de Israel Gau, La Forma Equívoca, Los Pecados del Príncipe Saradine, El Martillo de Dios, El Ojo de Apolo, La Muestra de la Espada Rota y Los Tres Instrumentos de la Muerte. Vamos a ver cuántas páginas trae. Este libro se compone de 227 páginas. Y aquí al final, miren, aquí está, vamos a leer un poquito lo de quién es el autor. Gilbert Keith Chesterton, dice, nace en Londres, en el Reino Unido, el 20 de mayo de 1874. Y fallece en Beaconsfield, Reino Unido, 14 de junio de 1936. Novelista y ensayista británico, pasó a la historia de la literatura como el príncipe de las paradojas. Trabajó como periodista y escribió ensayos, novelas, crónicas de viajes y poesía. Chesterton era un personaje peculiar y un tanto despistado. Llevaba siempre una capa con un sombrero, un cigarro colgando de la boca y un palo espada en su mano. En sus libros se puede reseguir el camino espiritual que hizo hasta convertirse al catolicismo. Justamente sus obras más conocidas, publicadas entre 1911 y 1935, son las protagonizadas por el afable y sencillo Padre Brown. Se trata de un detective sacerdote algo descuidado, capaz de convertir lo irracional en racional, resolviendo los misterios que aparecen ante sus ojos. En sus historias muestra una gran agudeza psicológica, basándose siempre en la racionalidad. Chesterton escribió más de 50 relatos protagonizados por el Padre Brown. Bueno, cabe decir que
ahí sí, esta es la tercera reseña de este libro, digo, de los libros del Padre Brown, El Candor del Padre Brown, que aquí son 5. Entonces dice que son aquí más de 50 relatos. Bueno, aquí vamos a ver de qué es una editorial Salvat. Aquí vienen los datos, diseño de cubierta. Bueno, dice, realización editorial, Ormobook, servicios editoriales. Miren. Diseño de cubierta, J. Mauricio Restrepo, para saber quiénes son los creadores, digamos, de esta obra. Material gráfico, ilustración de portada, Dani Raz. Ilustraciones, así viene Chesterton, G.K., La inocencia of Father Brown, la inocencia del Padre Brown. ¿Okay? Ilustraciones de Sidney Seymour Lucas. Foto del autor, by News Service Publisher, G.K. Chesterton. Obras completas, atención al cliente, etc. Aquí distribución de México, es distribuidora Intermex. Bueno, muy bien. Entonces es una colección Salvat. Entonces dijimos que trae unas ilustraciones. Vamos a leer unos extractos de los inicios de las obras de cada relato para ver si vemos lo interesante que están. Bueno, aquí dijimos que las ilustraciones que van a aparecer son de Sidney Seymour Lucas. Bueno, vamos a ver. Y dijimos que eran 12 relatos. Entonces dice que son 50, pero son 5 libros de estos. Muy bien. Primeramente, La Cruz Azul. Vamos a ver, dice, bajo la cinta de plata de la mañana y sobre el reflejo azul del mar, el bote llegó a la costa de Harwich y soltó, como enjambre de moscas, un montón de gente, entre la cual ni se distinguía ni deseaba hacerse notable el hombre cuyos pasos vamos a seguir. No, nada en él era extraordinario, salvo el ligero contraste entre su alegre y festivo traje y la seriedad oficial que había en su rostro. Vestía un chaqué gris pálido, un chaleco blanco y llevaba un sombrero de paja con una cinta casi azul. Su rostro, delgado, resultaba trigueño y se prolongaba en una barba negra y corta que le daba un aire español y hacía echar de menos la gorguera isabelina. Fumaba un cigarrillo con parsimonia de hombre desocupado. Nada hacía presumir que aquel chaqué claro ocultaba una pistola cargada, que en aquel chaleco blanco iba una tarjeta de policía, que aquel sombrero de paja encubría una de las cabezas más potentes de Europa, porque aquel hombre era nada menos que Valentín, jefe de la policía parisiense y el más famoso investigador del mundo. Venía de Bruselas a Londres para hacer la captura más comentada del siglo. Flambeau estaba en Inglaterra. La policía de 3 países había seguido la pista al delincuente de Gante a Bruselas y de Bruselas a Hoek van Holland, y se sospechaba que trataría de disimularse en Londres, aprovechándose, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este primer relato, que es La Cruz Azul, es uno de los más famosos, está muy interesante. La Cruz Azul, muy bien. Vamos a ver. Aquí viene toda la información. Muy fácil de darle la vuelta a las hojas.
el papel muy agradable. Muy bien. Aquí está el Flamur. Muy bien. Ok, muy bien. El número 2 dice, es el jardín secreto. Dice, Aristide Valentin, jefe de la policía de París, llegó tarde a la cena y algunos de sus huéspedes estaban ya en casa. Pero a todos los tranquilizó su criado de confianza, Iván, un viejo que tenía una cicatriz en la cara y una cara tan gris como sus bigotes, y que siempre se sentaba tras una mesita que había en el vestíbulo, un vestíbulo tapizado de armas. La casa de Valentín era tal vez tan célebre y singular como el amo. Era una casa vieja, de altos muros y álamos, tan altos que casi sobresalían vistos desde el Sena. Pero la singularidad y acaso el valor policíaco de su arquitectura estaba en esto, que no había más salida a la calle que aquella puerta del frente, resguardada por Iván y por la armería. El jardín era amplio y complicado, y había varias salidas de la casa al jardín, pero el jardín no tenía acceso al exterior y lo circundaba un paredón enorme, liso, inaccesible, con púas en las bardas. No era un mal jardín para los esparcimientos de un hombre a quien cientos de criminales habían jurado matar. Según Iván explicó a los huéspedes, el amo había anunciado por teléfono que asuntos de última hora lo obligaban a retardarse unos 10 minutos. En verdad, estaba dictando algunas órdenes sobre ejecuciones y otras cosas desagradables de este jaez. Y aunque tales menesteres le eran profundamente repulsivos, siempre los atendía con la necesaria exactitud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el jardín secreto. Este no lo he leído. Es otro relato muy interesante. El jardín secreto, de El candor del padre Brown. Vamos a ver, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Número 2. El candor del padre Brown. Bien, este está interesante. Muy bien. Vamos a ver el número 3. Las pisadas misteriosas. Dice, si alguna vez, lector, te encuentras con un individuo de aquel selectísimo club de los 12 pescadores legítimos, cuando se dirige al Vernon Hotel a la comida anual reglamentaria, advertirás, en cuanto se despoje del gabán, que su traje de noche es verde y no negro. Sí, suponiendo que tengas la inmensa audacia de dirigirte a él. Le preguntas el por qué. Contestará probablemente que lo hace para que no lo confundan con un camarero, y tú te reirás desconcertado. Pero te habrás dejado atrás un misterio todavía no resuelto y una historia digna de contarse. Sí, para seguir en esta vena de conjeturas improbables, te encuentras con un curita muy suave y muy activo, llamado el padre Brown,
y le interrogas sobre lo que él considera como la mayor suerte que ha tenido en su vida, tal vez te conteste que su mejor aventura fue la del Vernon Hotel, donde logró evitar un crimen y acaso salvar un alma, gracias al sencillo hecho de haber escuchado unos pasos por un pasillo. Está un poco orgulloso de la perspicacia que entonces demostró y no dejará de referirte el caso. Pero como es de todo punto inverosímil que logres levantarte tanto en la escala social para encontrarte con algún individuo de los 12 pescadores legítimos, o que te rebajes lo bastante entre los pillos y criminales para que el padre Brown dé contigo, me temo que nunca conozcas la historia, a menos que la oigas de mis labios, etcétera, etcétera, etcétera. Y este está muy interesante también, Las pisadas misteriosas, de el Vernon Hotel. Muy bien. Ruido de pasos. El padre Brown arroja los papeles. Aquí. Muy bien. Sitio elogiado más de lo justo. El propietario se volvió con un espasmo de sorpresa. El padre Brown lo miró a la cara abiertamente. Interesante. Muy bien. Y nos vamos al relato número 4. Las estrellas errantes. Qué interesante título. Dice: fue el más hermoso crimen que he cometido, dijo Flambeau un día, en la época de su edificante vejez. Fue también, por singular coincidencia, mi último crimen. Era una noche buena. Como buen artista, yo siempre procuraba que los crímenes fueran apropiados a la estación del año o al escenario en que me encontraba. Eligiendo esta terraza o aquel jardín para una catástrofe, como se pudiera elegir para un grupo estatuario, a los grandes señores, por ejemplo, había que estafarlos en vastos salones revestidos de roble, mientras que a los judíos convenía dejarlos sin blanca cuando menos se lo esperaran. Entre las luces y biombos del café Richer, en Inglaterra, si quería yo despojar de sus riquezas a un deán, cosa no tan fácil como pudiera suponerse, trataba de colocarlo, para entender yo mismo el caso, en los verdes prados, junto a las torres grises de alguna catedral de provincia. Y cuando en Francia me proponía sacar dinero de algún pícaro labriego ricachón, cosa casi imposible, me agradaba la idea de ver destacarse su indignada cabeza contra el fondo gris de los álamos trasquilados en esos solemnes llanuras de las Galías, donde ronda el potente espíritu de Millet, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante. El número 4. Las estrellas errantes. Bien. Aquí está el ladrón Flambeau. Muy bien. Aquí está el separador. El candor del padre Brown. Aquí
está una ilustración, dice, el padre Brown se inclinó sobre el cuerpo derribado del policía. Bien. Interesante. Ok. Muy bien. Luego tenemos el número 5. El hombre invisible. Dice, en la fresca penumbra azul, una confitería de Camden Town, en la esquina de dos empinadas calles, brillaba como brilla la punta del cigarro encendido, como la punta de un castillo de fuegos artificiales, mejor dicho, porque la iluminación era de muchos colores y de cierta complejidad, quebrada por variedad de espejos y reflejada en multitud de pastelillos y confituras doradas y de vivos tonos. Los chicos de la calle pegaban la nariz al escaparate de fuego, donde había unos bombones de chocolate envueltos en ese papel metálico rojo, oro, verde, casi más apetitoso que el chocolate, y la gigantesca tarta de boda que aparecía en el centro era blanca, remota, edificante, como un polo norte digno de ser engullido. Era natural que este arcoíris de tentaciones atrajera a toda la gente menuda de la vecindad, que andaba entre los 10 y los 12 años. Pero aquel ángulo de la calle ejercía también una atracción especial sobre gente algo más crecida. En efecto, un joven de hasta 24 años, al parecer, estaba también excitado ante el escaparate. También para él, la confitería ejercía un singular encanto, pero encanto que no provenía precisamente del chocolate, aunque nuestro joven estaba lejos de mirar con indiferencia esta golosina, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre invisible. Interesante relato. Dice, más para continuar, dice, era un hombre alto, corpulento, de cabellos rojizos, de cara audaz y de modales un tanto descuidados. Llevaba bajo el brazo una abultada cartera gris y en ella dibujos en blanco y negro que venía vendiendo con éxito vario a los editores desde el día en que su señor tío, un almirante, lo había desheredado por razón de sus ideas socialistas, tras una conferencia pública que dio el joven contra las teorías económicas recibidas. Llamábase John Turnbull Angus, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante también el hombre invisible. Tenemos otra ilustración. ¿Ha visto la señorita Job lo que hay en el escaparate? Es una pregunta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Está muy interesante este libro. Acá dice, puso la mano sobre el hombro de un cartero que había pasado junto a ellos sin ser notado. Muy bien, muy bien. Seguimos con el 6, el relato 6, la honradez de Israel Gow. Caía la tarde, una tempestuosa tarde color de aceituna y de plata, cuando el padre Brown
envuelto en una manta escocesa, llegó al término de cierto valle escocés y pudo contemplar el singular castillo de Glengyle. El castillo cerraba el paso de un barranco o cañada y parecía el límite del mundo. Aquella cascada de techos inclinados y cúspides de pizarra verde mar, al estilo de los viejos chateaus franco-escoceses, hacía pensar a un inglés en los sombreros en forma de campanarios que usan las brujas de los cuentos de hadas, y el bosque de pinos que se balanceaba en torno a sus verdes torreones parecía, por comparación, tan oscuro como una bandada innumerable de cuervos. Esta nota de diabolismo soñador y casi soñoliento no era una simple casualidad del paisaje, porque en aquel paraje flotaba en efecto una de esas nubes de orgullo y locura y misteriosa aflicción que caen con mayor pesadumbre sobre las casas escocesas que sobre ninguna otra morada de los hijos del hombre. Porque Escocia padece una dosis doble del veneno, llamado herencia, la tradición aristocrática de la sangre y la tradición calvinista del destino. El sacerdote había robado un día a sus trabajos en Glasgow para ir a ver a su amigo Flambeau, el detective aficionado que estaba a la sazón en el castillo de Glengyle, acompañado de un empleado oficial, haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la honradez de Israel Gow. Número 6. Muy bien. Dice aquí hay unas notas. Dice, como savia nueva para los árboles pujantes, tal es el oro rubio para los ogilvie. Bien. Excelente. Bien. Que habla de diamantes, huesos, que una ilustración. Dice, el conde de Glengyle dijo melancólicamente al padre Brown. Aquí unos huesos. Bien, muy bien. Pasamos al número 7. La forma equívoca. Dice, una de las carreteras que salen por el norte de Londres se prolonga hacia el campo en un remedo de calle donde la línea se conserva, aunque haya muchos huecos de terreno sin edificar. Aquí aparece un grupo de tiendas que lindan con un solar cercado o una dehesa, y más allá una taberna famosa, y luego tal vez un huerto o un vivero, y después una espaciosa mansión privada, y a continuación vuelve el campo, y luego otra posada, etc. El que pasa por esta carretera no dejará de reparar en cierta casa que le llamará la atención sin que él mismo sepa por qué. Es una casa larga y más bien baja, que corre paralela a la calle, pintada de blanco y verde pálido, con verja y persianas y pórtico cubierto por una de esas lindas cúpulas que parecen sombrillas de madera y que sucede uno ver en algunas casas anticuadas. Muy inglesa.
Dice, y es que en efecto se trata de una casa anticuada, muy inglesa y muy suburbana, en el bueno, en el viejo, en el cómodo sentido de la palabra, como corresponde al barrio de Clapham. Sin embargo, la casa tiene aire de haber sido construida para clima caliente. Aquel color blanco, aquellas persianas, hacen pensar vagamente en pugares y hasta en palmeras. Despiertan la idea de una procedencia que no acierto a describir. Tal vez la casa ha sido construida por ingleses de la India. Bueno, este es el relato número 7 de la forma equívoca. Interesante. Yo creo que este libro después lo vamos a leer con más detalle. El cantor del Padre Brown. Muy bien. Seguimos con el relato número 8. Los pecados del príncipe Saradine. Dice, cuando Flambeau cerró su oficina en Westminster para disfrutar de su mes de vacaciones, decidió pasárselo a bordo de un bote de vela tan pequeño que casi siempre lo manejaba a remo. Además, Flambeau navegaba por los ríos de las provincias orientales, ríos tan pequeños que el bote parecía una embarcación mágica que flotara sobre la misma tierra, sobre las vegas y las mieses. El barco tenía sitio para 2 pasajeros y capacidad estricta para las cosas más necesarias. Flambeau, pues, lo había llenado con todas las cosas que, según su filosofía, eran indispensables. Reducíanse estas, al parecer, a 4 capítulos esenciales: latas de salmón para alimentarse, revólveres cargados para un caso de guerra, una botella de brandy, sin duda por si se desmayaba, y un sacerdote, tal vez para en caso de muerte. Y con este ligero equipaje empezó a recorrer los serpenteantes y pequeños ríos de Norfolk, tratando seguramente de llegar a las anchuras de los Broads, pero divirtiéndose de paso con los jardines y vegas, las mansiones y aldeas que se reflejaban en el agua, deteniéndose a pescar en los tanques y recodos y acariciando la playa en cierto modo. Flambeau, como verdadero filósofo, no tenía ningún propósito para sus vacaciones, pero tenía como verdadero filósofo un pretexto, o más, etcétera, etcétera, etcétera. Este está muy interesante también, este relato. Los pecados del príncipe Saradine. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Interesante este relato también. Página 152, 153. Tenemos aquí una ilustración, una fotografía. Dice, los duelistas acaban de cruzar los hierros. Está interesante. Muy bien. Seguimos con el relato número 9, el martillo de Dios. Dice, el pueblecito de Bon Beacon estaba tendido sobre una colina tan pendiente que
que la alta aguja de su iglesia parecía la cima de una montaña, diminuta. Al pie de la iglesia había una fragua, casi siempre enrojecida por el fuego y siempre llena de martillos y fragmentos de hierro. Frente a esta, en la cruz de 2 calles empedradas, se veía el jabalí azul, la única posada del pueblo. En esa bocacalle, pues al romper el alba, un alba plateada y plomiza, 2 hermanos acababan de encontrarse y estaban charlando. Uno de ellos comenzaba la jornada, el otro la acababa. El reverendo y honorable Wilfred Bohun era hombre muy piadoso y se dirigía con la aurora a algún austero ejercicio de oración o contemplación. El honorable coronel Norman Bohun, su hermano mayor, no era piadoso de manera alguna y vestido de frac se hallaba sentado en el banco que está junto a la puerta de El Jabalí Azul, apurando lo que un observador filosófico podría indiferentemente considerar como su última copa del jueves o su primera copa del viernes. El coronel era hombre sin escrúpulos. Los Bohun eran una de las contadas familias aristocráticas que realmente datan de la Edad Media, y su pendón había flotado en Palestina. Pero es un gran error suponer que estas familias mantienen la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. El martillo de Dios. Excelente relato también. Y el martillo de Dios. Seguimos con nuestro libro de El candor del padre Brown. Seguimos con el relato número 10, el ojo de Apolo. Dice: esa extraña bruma centellante, confusa y transparente, a la vez que es el secreto del Támesis, iba pasando del tono gris al luminoso, a medida que el sol ascendía hasta el cenit de Westminster, cuando 2 hombres cruzaron el puente de Westminster, uno muy alto, otro muy bajo. Podía comparárseles caprichosamente al arrogante campanario del Parlamento, junto a los humildes corcovas de la abadía, tanto más cuando el hombre pequeño llevaba hábito sacerdotal. La tarjeta oficial del hombre alto era esta: señor Hércule Flambiou, detective privado, quien se dirigía a su nuevo despacho, que estaba en un rimero de pisos recién construidos, frente a la entrada de la abadía. La del hombre pequeño era esta: reverendo J. Brown, de la iglesia de San Francisco Javier, en Camberwell, quien acababa de venir directamente de un lecho mortuorio de Camberwell para conocer la nueva oficina de su amigo. El edificio era de aspecto americano, por su altura de rascacielos y también por la pulida elaboración de su maquinaria de teléfonos y ascensores, pero estaba recién acabado y todavía con andamios. Solo había 3 inquilinos. La oficina de arriba de Flambiou estaba ocupada, y lo mismo la de abajo. Los 2 pisos de más arriba y los 3 de más abajo estaban vacíos.
A primera vista, algo llamaba la atención en aquella torre de pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el relato número 10, el ojo de Apolo. Interesante también. Vamos a ver, esta es una ilustración. Dice, 5 hombres entraban precipitadamente en la casa, al tiempo que otros 3 salían de ella a toda prisa. Interesante. Bueno, aquí tenemos una ilustración. Dice, ¿quién es usted, espía maldito, para envolverme en sus telarañas? Está muy bien. Vamos con el penúltimo relato, número 11, que se llama La muestra de la espada rota. Grises se veían los millares de brazos de aquella selva, plateados sus millones de dedos, en un cielo de pizarra verde azulosa. Las frías y lúcidas estrellas resultaban biznas de hielo. Toda aquella tierra tan feraz y poco habitada aparecía como endurecida bajo la tenue escarcha. Los huecos negros que alternaban con los troncos de los árboles semejaban cavernas negras e infinitas de aquel despiadado infierno escandinavo, infierno de insoportable frío. Aún la piedra cuadrangular de la torre de la iglesia parecía ser cosa de origen septentrional y de carácter pagano, cual si fuera una torre bárbara entre las rocas marinas de Islandia. Mala noche para venir a explorar el camposanto de la iglesia, pero tal vez valía la pena. Levantábase el camposanto al lado de las cenicientas orillas del bosque, sobre una corcova o dorso del césped verde que a la luz de las estrellas era grisáceo. Casi todas las sepulturas estaban en una pendiente, y el camino que llevaba a la iglesia era tan empinado como una escalera. En lo alto de la colina, en el plano, aparecía el monumento al que debía su fama el lugar. Contrastaba con las sepulturas informes que le rodeaban, porque era obra de uno de los más célebres escultores de la moderna Europa. Con todo, su celebridad había pasado al olvido ante la celebridad del hombre, cuya imagen representaba la escultura. Al lápiz plateado de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el relato de número 11, la muestra de la espada rota. Bien. Muy bien, vamos llegando ya al final de nuestro recorrido, de nuestro libro de El candor del padre Brown. Vamos a ver. Número 12. Los 3 instrumentos de la muerte. Tanto por profesión como por convicción, el padre Brown sabía mejor que casi todos nosotros que la muerte dignifica al hombre. Con todo, tuvo un sobresalto cuando, al amanecer, vinieron a decirle que Sir Aaron Armstrong había sido asesinado. Había algo de incongruente y absurdo en la idea de que una figura tan agradable y popular tuviera la menor relación con la violencia secreta del asesinato, porque Sir Aaron Armstrong era agradable hasta el punto de ser cómico y popular,
hasta ser casi legendario. Era aquello tan imposible como figurarse que Sun Jin se había colgado, o que el pacífico señor Pickwick de Dickens había muerto en el manicomio de Hanwell, porque aunque Sir Aaron, como filántropo que era, tenía que conocer los oscuros fondos de nuestra sociedad, se enorgullecía de hacerlo de la manera más brillante posible. Sus discursos policíacos y sociales eran cataratas de anécdotas y carcajadas. Su salud corporal era tremenda, su ética, el optimismo más completo, y trataba el problema de la embriaguez, su tópico favorito, con aquella alegría perenne y aún monótona, que es muchas veces la señal de una absoluta y provechosa abstinencia. La historia corriente de su conversión era muy conocida en los círculos y púlpitos más puritanos, como de niño había sido arrastrado de la etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es nuestro último relato, los 3 instrumentos de la muerte. Aquí concluimos. Vamos a ver si tenemos alguna otra, una ilustración final. Aquí tenemos, dice, en esta ilustración, dice, miren ustedes, dice, entonces esa desdichada joven entró aquí y, comprendiendo al revés las cosas, trató de libertar a su padre cortando la cuerda. Interesante, interesante, muy bien. Muy bien, bueno, aquí concluimos lo que es nuestro libro de la reseña de nuestro El Candor de Padre Brown, que pues los invito yo a leer estos relatos que están sensacionales. Bueno, por lo pronto esto es todo. Nos vemos en la siguiente reseña de algún otro libro. Hasta luego.